Porque siempre decimos, no, yo ya perdoné porque en verdad sí la entiendo, tuvo una vida difícil, pero luego seguimos sintiendo esa insuficiencia, ese rechazo en nuestras relaciones. Y eso es una manera de seguir culpando también a nuestros padres y culpándonos a nosotros mismos. Entonces realmente es un aprendizaje constante, seguir perdonando, seguir perdonando. Y el perdón, lo que aprendí, que es súper importante, que no es te perdono por lo que me hiciste. Porque ¿cómo podemos perdonar algo que queremos que nos han hecho? El perdón es perdonar la idea, el significado que le he dado de que tú me pudiste hacer algo, como decíamos antes con el abandono. Yo, por darles algo así, un ejemplo, con mi padre, me acuerdo que tenía tanto miedo cuando él sacaba la ira, cuando él se enfadaba, y yo siempre creyendo que por eso pues yo sentía miedo, que sentía insuficiencia, que no era merecedor de su confianza. Pero a medida que yo iba sanando me daba cuenta de todas las veces que estuvo acompañándome, que a través de ese ¡vamos, joder!, lo que quería era confía, coño, quería que saliera hacia adelante, siempre estuvo ahí. Y mi cabeza, mi ego, para crear esa identidad, solo se quiso acordar de los momentos que se enfadaba conmigo, que luego descubrí que no se enfadaba conmigo, se enfadaba con el miedo de él que veía a través de mí. Porque luego, viendo la historia, pues mi abuelo quería cogerlo de las manos de mi abuela, y claro, mi padre, que todavía no conocía bien a mi abuelo, veía a un hombre así que quitándole las manos, tenía un montón de miedo. Y él aprendió a ese miedo, ¿cómo? Pues a través de la ira, inflarse y protegerse. Entonces, cuando él me veía a mí, veía su propio miedo. Y la manera que era, con la ira, ¡vamos! Y yo, viendo a un hombre así asustado, pues igual. Entonces él no me estaba atacando, se estaba defendiendo de su propio ataque. Y esto parece ahora muy reversado, pero a medida que tenemos la intención de perdonar, para poder comprender hay que dejar de juzgar, lo vemos. Que nadie nos estaba juzgando. Todo el mundo se juzga a sí mismo a través de lo que refleja en nosotros. Y nosotros igual, nos juzgamos a nosotros mismos a través de lo que vemos en los demás. Entonces estamos todos peleando contra nosotros mismos, una locura mental. Y ver esto te ayuda muchísimo a dejar esas peleas con los demás. Entonces, perdonar es perdonar lo que yo veo, el significado. Y luego dejar ir, permitir la sensación. Y así pueden disolver cualquier conflicto, cualquiera. Porque si empezamos es que, sí, yo la perdono porque me hizo esto, es que no, lo dejas ahí atascado. Así que, sí, les animo a ver más allá y estar muy abiertos de cómo ahora salen de aquí y aparece cualquier tentación en cualquier momento, a ver qué significado le está dando mi cabeza, perdono esta idea. A ver qué sensación se despierta, la permito constantemente para que se vea que a lo mejor de aquí a el tiempo de cada uno, pero les digo de aquí a un año, para que vean el cambio de percepción, la liberación de cómo todo fluye y de repente estás en un estado, o sea, es que en la vida es como si estuvieras en un río que sabes que el destino es el mar y te estás así como ¿Parece una preocupación? No, dejo ir. Que nuestro grupo de amigos ya es una risa porque la tenemos así como, bueno, pues deja ir. Y ahora esto, deja ir. Y deja ir y una bendición. Me voy a Miami, que fui hace poco. Me gasté todo el dinero, confío. Llega el dinero de aquí, llega el dinero de allá. No, y ahora esto, dejo ir. Aparecen siempre las bendiciones. Entonces les animo. Pues con el tema del apego, sí me gustaría solo compartir una cosita de lo que están aquí, ya lo leerán en casa. Pero es importante descubrir y empezar a también tener compasión de nuestro propio ego, esa identidad. Aquí es verdad que me fui a lo volado que digo yo, pero es que a mí descubrir esto me cambió completamente la visión de la vida y de todo, de ver cómo ese ser que es uno, que hablan todas las religiones más allá de la religión, de esa verdad, sin saber por qué, porque no hay que entender esto, la verdad, no es necesario ni entenderlo para estar en paz, pues decidió un día expresarse en todo lo que vemos como la vida, en la forma, esa conciencia. ¿Qué pasa? Que al expresarse en esa forma, esa conciencia, ese ser, se identificó con la forma y se olvidó de quién era, que es lo que nos ha pasado. Empezó por los animales y ese animal necesitaba de la fuente externa, de la vida. Ahí empieza ya ese apego. Necesito algo fuera de mí para poder sobrevivir. Entonces voy a buscar esa fuente. Las plantas, el sol, los animales con la comida. Y luego el humano aparece el intelecto, nuestros pensamientos, ¿no? La mente. Y ahí aprende no solo a alimentarse de las fuentes externas como la comida, sino también se alimenta de los recuerdos
y de los sentimientos, a través de los recuerdos de los sentimientos. ¿Por qué? Porque tú ves, por ejemplo, yo qué sé, un animal, un gato, hace ¡rar! Y ya está. Y nosotros hacemos así y lo llevamos toda la vida y seguimos ahí, no, pero es que me hizo esto, te puede pasar un mes, puede pasar y te viene. Y si te das cuenta, incluso todos los pensamientos que nos vienen son una repetición. Si empezamos a meditar y a observar, tenemos la misma historia todo el día en la cabeza. Estamos alimentándonos y esto es importante, el jugo. Porque esto fue para mí, que lo hablaba el maestro que yo sigo, David Hawkins, el jugo es el secreto del ego, con el cual sigue con su identidad, esa insuficiencia, y se alimenta de los sentimientos. Entonces, de cada emoción vamos a sacar un jugo. Nosotros decimos que no queremos sufrir, como yo voy a querer esto, pero verdad que no queremos soltar ese sentimiento. La ira, ¿el jugo cuál es? El gusto de tener la razón, de buscar que el otro es el culpable y humillarlo y ver que el otro es el causante, como yo que sé, una pareja, ¿no? De repente tu cabeza, que me pasaba a mí con la mía, ella a lo mejor está pues en su insuficiencia, en sus miedos, en sus paranoias, alimentando esa sensación. Y mi cabeza, como estaba dándole el significado de que yo soy responsable de la mujer, de que esté bien, me aparece mi miedo y me empiezo a enfadar. Huyo del miedo y me empiezo a enfadar. Y saco el jugo. Y digo, mira, ¿y por qué ahora está así y no me habla? Otra vez está enfadada y ¿qué he hecho yo? No, pues espérate que ahora yo no le voy a hablar y ahora... Entonces ahí es el jugo que tenemos que estar dispuestos a dejar ir. Ya aquí se habrán dado cuenta de todo lo que hemos ido hablando, que dejar ir no es dejar ir una persona, porque si tú estás adicto a ese sentimiento, a ese miedo de ser abandonado con ese significado, por mucho que quieras dejarlo ir, primero que no vas a poder porque estás enganchado, y segundo que cuando lo dejes ir vas a intentar rellenar ese vacío por otro lado, ¿sabes? Por el cual la manera no es dejar ir a la persona, no dejamos ir a las personas, a las situaciones, a nada, dejamos ir la resistencia a la sensación, a permitir esa sensación que estamos intentando huir, de qué pasa si lo dejo ir. Me aparece un miedo, vale, pues permite ese miedo, que no pasa nada. Que la primera fase es como un miedo a sentir, el miedo al propio miedo. Pero cuando tú lo atraviesas y se acostumbre a con cada conflicto sentir, ya no hay más miedo a sentir y ya es que lo pueden. Tengo miedo aquí a hablar con ustedes, ¿no? Y la cabeza, pam, pam, pam. ¿Vale? Permito la sensación. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si ya estoy en la sensación sintiéndola, se me va y ya estoy con ustedes conectando a gusto, presente. Pueden dejar todo miedo. Por eso es estar dispuesto a soltar el jugo que sacan de la culpa. No, es que me merezco el castigo, es que me lo merezco, es que me culpo. Estate dispuesto a soltar el jugo ese, de ser la víctima, de es que me hizo el daño la otra persona. Abandónalo. Renuncia y permite la sensación. Entonces, por eso el apego se construye a través de ese jugo de todas las emociones. Siendo consciente de esto, es como pueden trascender el papel de víctima, porque así se dan cuenta de que ya no es la víctima de nadie, sino que como están alimentándose de ese jugo y no quieren soltarlo, pues siguen viviendo eso. Y en el momento que ustedes, con compasión también, porque hay que darse cuenta que después van a decir, coño, pero ¿por qué no suelto el jugo? No sé qué. O empezar a luchar con tu propio ego, con la identidad, esa insuficiencia, no luches. O sea, eso es como un animalito que no entiende, es ignorante, no ve esa plenitud, ese amor y lo intenta. Entonces ustedes, como van a empezar a meditar, a observarse, se van a desapegar de esa identidad, tranquilo, no pasa nada, permito la sensación y poco a poco ese jugo va perdiendo fuerza. Sí, la verdad que puede parecer que tengo razón, mires por donde lo mires. Puede parecer que me lo está haciendo para provocarme, lo que tú digas, ok, pero yo me voy a hacer responsable de este sentimiento y voy a abandonar esa tentación de tener la razón, de ser víctima, de ahora hacer la revancha. ¿Por qué? Porque quiero estar en paz. Simplemente. El apego es atracción y rechazo, es decir, el apego es tanto la atracción a esos sentimientos negativos, extraerle el jugo, de la culpa, del miedo, de la ira, como el rechazo y a las resistencias del amor. Porque todos sabemos que cuando estamos enfadados con alguien, con nuestra pareja, con esa persona, lo menos que queremos es decir, no pasa nada, entender su dolor y abrazarla. Me pasaba ayer justamente con mi novia, que ya empecé a ver que llevaba como todo el día con el jugo de la ira, porque le había pasado una cosa en el trabajo y tal, y de repente me vi como con la bobería y aún así como que no sé, me sentía atraído a seguir con la bobería aún sabiendo que le molestaba. Entonces de repente la vi enfadada y ya me vino como el orgullo, esa resistencia al amor de decir, hostia, perdona,
y abrazarla y era como, uff, y digo, bueno, espérate, voy a dejar ir, voy a permitir porque ahora me estoy dando cuenta que yo también tengo rabia por la cara, que no por la cara, ¿no? Es que al final la ira de ella, que en mi mente decía, no, ella es la que está enfadada, es de uno mismo. Empecé a permitir y ahí fue cuando, ¿vale? Se abandonó esas resistencias al amor y ahí fue cuando ya me reí. Y antiguamente lo que me pasaba con mis ex era imposible. Por eso se alimentaba el veneno, que es la ira, se alimentaba hasta que la relación no puede ir a más. Y es como todo siempre empieza bonito. Y como no estás dispuesto a soltar la sombra, a soltar el jugo, pues cada vez se alimenta más esa negatividad hasta que ya eso es, vamos, insalvable. Pero ahora es como no, como que cada vez vas limpiando, va apareciendo y vas limpiando. Entonces es como si siempre fuera el primer día que la conoces, siempre sientes ese amor, porque quitas las malas raíces. Aquí ponía con dejar ir, les expliqué la técnica, súper sencilla, ¿verdad? Lo que ahora comprendiendo que el ego, esa identidad que quiere sobrevivir porque creemos que somos ella, se alimenta de esos sentimientos, para esa identidad, para ese ego, abandonar ese jugo es morir. Por eso nos pone muchísimas resistencias. Por eso, aun sabiendo lo que tengo que hacer para estar en paz, aun viendo que la técnica es muy sencilla, ¿por qué ahora mismo noto una incomodidad en aún así hacer la práctica que he aprendido hoy, por ejemplo, y de permitir? ¿Y por qué quiero que quiero luchar con el otro, que quiero... ¿Por qué? Por eso, por la resistencia, porque el ego está diciendo, no, yo me he creído que soy insuficiente, yo me he creído toda esta identidad. Si yo la abandono, si yo no alimento estos sentimientos, ¿quién soy? Tiene miedo al vacío, porque el ego no sabe que es un ser pleno. Entonces nosotros es soltar ese ser limitado por un ser ilimitado. El ego no lo sabe. Por eso pone las resistencias al dejar ir. Y para que ustedes sean conscientes y también al ser conscientes las atraviesen y no caigan en las trampas, aquí tiene 4 mecanismos de defensa. Uno es el escape. Aparece la sensación, dame un cigarrito rápido para calmar los nervios. Me voy a poner Netflix, porque como yo me pongo a pensar ahora todo lo que me pasó en el trabajo y tal, qué incómoda, Netflix. Chocolate, ¿no? Ok, es escaparnos de esa emoción. Esto lo podemos hacer conscientemente, ¿vale? Me lo voy a permitir, pero voy a ser consciente de ello. Y luego, cuando ya me sienta más tranquilo, porque ahora tengo mucho nervio y me da miedo hacer la práctica, cuando me sienta un poquito más relajado, reviso. Por ejemplo, cuando me vaya a acostar, vuelvo a revisar qué me pasó con el jefe, vale, esto, ¿y dónde lo sentí? A ver, voy a recordar lo que me dijo, vale. Hacerlo conscientemente. Proyección, verlo en el otro, lo que yo siento. ¿Había ira en mí? No, ella está enfadada, eso no tengo nada que ver yo. Y de repente, mira, ahora sí aparece la ira. Creemos que siempre es el otro. No, vamos a verlo de nosotros mismos. Negación, el orgullo, yo no tengo ningún problema. Está relacionado con la proyección, no, el otro, tal. Siempre niega el sentimiento. Yo estoy bien, a mí no me hace falta. Tiene miedo a esa vulnerabilidad y niega completamente los sentimientos. Y luego la expresión, que esta, si bien hemos escuchado a veces que expresar está bien, expresar nos puede liberar en el momento, porque es como si fuéramos una olla a presión y yo voy a mi amigo y le cuento todo lo que me pasó, ¡fum! Y me siento bien. Pero lo único que va a hacer es como ¡pum! Y vuelve otra vez el doble, se refuerza. Y no solo eso, que las personas empiezan a ahuyentarse. Porque tú empiezas ahí, ¡fum! ¡Ay, qué mal! La gente ya es como ahí. Entonces lo mismo, conscientemente, te lo voy a expresar, pero voy a permitir desde que pueda y observar, porque seguimos desde la expresión reforzando a la víctima. Y las trampas del ego, con la práctica en sí, estos son los mecanismos que pone a no dejar ir. Y luego, como el ego es tan sofistificado, tan inteligente, pues te va a poner unas trampillas con la práctica. Una es que tú dejas ir y vas a ver una de milagros increíbles, una de liberaciones increíbles. ¿Y qué va a hacer el ego? Va a decir, no, mira, por ejemplo, yo qué sé, con el dinero que me pasa un montón de veces, ay, que me está bajando la cuenta, el miedo, vamos a dejar ir. Permito, entrego los pensamientos de escasez, no soy escaso. Padre, confío, me empezó a hablar con él, ¿no? Mientras permito, pum. Y de repente, que hasta mi novia se queda flipada, y qué sé, de repente un viso, ¡oh, qué bueno! Ay, gracias. Bueno, pero es que en verdad, y ahí la mente va a racionalizar el milagro. No, pero esto es normal porque me lo debía, no es ningún milagro. Así con todo. No, pero esto va a buscar una causa fuera, que esto yo también les compartiré más en otro momento, pero siempre está como buscando la causalidad del mundo, causa-consecuencia.
Así que eso es una trampa. Por lo cual en el libro se recomienda que tú hagas una lista de dejar ir y veas conflictos que vas teniendo, vas dejando ir y cuando veas el milagro lo apuntes para que luego tú lo veas, porque a mí me ha pasado de como darlo por hecho. Como no darle la importancia de todo lo que me ha ido liberando. Y cuando he hecho esa práctica he dicho, se me ha olvidado de todas las cosas que he ido liberando que ya las he dado por natural. Muchísimas. Desde que ya no tengo complejos con mi cuerpo, como perfecto. Desde el miedo a expresarme, ¿no? O sea, yo para expresarme, vamos, imagínate hablar con ustedes ahora sí, que podrían ser unos desconocidos, ¿no? Muchísimas cosas con las mujeres. Olvidarse de la práctica. Ay, no, me olvidé de dejar ir. A ver, eso un poco de decirles, ¿no? Pues ponte una intención, porque te digo, esto es una bola de nieve. Al principio, muchos lo escuchan, aún así no lo hacen, otros lo hacen y la terminan abandonando, pero si tú vas poco a poco poniéndote la intención, un par de minutos al día, hay un punto que es automático. Que notas que ya es que no es, tengo que esperar a estar súper mal para hacerla, para poder estar bien, sino es que mi naturaleza, mi paz está dejando ir, es decir, observando lo que está pasando más allá de nuestra mente ahora, de nuestra identidad, siendo uno en ese espacio. Entonces es una bola de nieve que va creciendo, por lo cual no se olviden, sino pongan una intención. Y lo último, que esta es la trampa que más veo en todos, que le comparto la técnica y las sesiones que voy haciendo me van diciendo, es que, a ver, David, yo estoy dejando ir, pero es que la emoción no se va. ¿Qué creen ustedes que podría ser el error aquí? Cualquier emoción, ¿no? Estoy dejando de ir, pero es que no se me va la ira. Estoy dejando de ir el miedo, pero es que no se va. ¿Cuál creen que es el error? Que les venga a ver. Que no está dejando que la atraviese, de verdad. No lo está sintiendo. O sea, ¿por qué quieres que se vaya? O no está perdonando. ¿Por qué quieres que se vaya la emoción? Porque creo que es mala, que es la que me está haciendo daño. Ya, aquí cuando dice la práctica, observar conscientemente, sin juicio, sin control. Es para que te des cuenta que no es la emoción en sí, es la resistencia. Entonces, si tú estás esperando que se vaya y no se ha ido, ya hay un juicio, ya hay una resistencia. Y en el momento te digo que tú atraviesas esa resistencia, por eso es seguir, atravesar todo lo que te va a decir la mente de, ¿cuánto tiempo tengo que estar? Porque no hay tiempo. Pueden preguntar, ¿y cuánto tiempo hay que dejar ir? No hay tiempo. Todo lo que se puedan permitir cada día. Y no se preocupe que lo que han hecho en ese día, yo qué sé, yo lo veo, me lo imagino como que tienes esto de miedo. Pues tú has estado 10 minutos permitiendo, pues ya tienes esto. No importa que al día siguiente o cada una semana después parece que tengas hasta más miedo. Has liberado. Sigue. Y luego poco a poco te vas dando cuenta de que hay muchísimo menos. Por eso no subestimen lo que estén, ni un minuto ni 10, y pongan toda la intención, todo lo que puedan permitir. Por último, la entrega a la voluntad, que para mí es importante, como esto lo dije al principio, creo que no estabas tú, pero decía que cambiar la relación con Dios, da igual el Dios que hayamos creído que era, hay un ser pleno, una parte de nosotros, el Espíritu Santo. Cuando yo cambié la relación con la iglesia me di cuenta que significa algo, y es esa parte de nosotros que es amor, que sabe que no está separada y nos acompaña. No pienso ya en algo fantasioso, sino es un ser que nos está recordando cada día que eso que nos estamos inventando es una locura. Entonces podemos volver hacia adentro, pues pedirle ayuda, rendirnos, decir, mira, yo no sé cómo solucionar esto, por mucho que haga esto o lo otro, me sigo viendo el mismo conflicto con esta persona. Ríndete y pide la ayuda, que es para mí la entrega a la voluntad, porque el karma lo podemos cambiar a través de esa intención. El karma no es ningún castigo, es simplemente que como nos hemos identificado con el ego, nosotros con nuestro libre albedrío hemos elegido seguir alimentándonos, experimentamos eso. Entonces la única manera es rendirnos, decir, me rindo. Y en el momento que te rindes, que es lo que me pasó a mí, cuando ya estaba con esa negatividad, esa sombra, me arrodillaba y le decía, mira, ayúdame, o sea, no sé cuál es la solución, me he leído todos los libros, pero ayúdame, me rindo, ya no quiero seguir alimentando esta insuficiencia, estos miedos, estas culpas, me rindo. Y ahí noté un cambio increíble ese día que me arrodillé ahí, y no por el acto en sí, sino por la intención. Tienen la intención siempre de rendirse a la voluntad, de pedir la ayuda y confiar. Me gustaría hacer como una oración así, una entrega para todos, y luego, si se anima, que cada uno diga a lo que se compromete a dejar ir.